Lima Sur, Lima Este, Callao, Lima Norte. Y en él podemos evidenciar también que justamente tenemos diferentes tipos de sectores. Tenemos vivienda residencial y tenemos vivienda social. Respecto a las viviendas residenciales, evidenciamos también que haya mayor cuantía en Lima Moderna, en Lima Top, ya llámese netamente a Lima tradicional en este caso distritos como Santiago de Surco, San Borja, Miraflores, San Isidro, La Molina, Barranco. En Lima Moderna encontramos a Surquillo, Lince, Magdalena, San Miguel, distritos que actualmente lideran el mercado. ¿Y esto a qué se debe? A que en estos distritos, digamos, hay mayor plusvalía y mayor cantidad de edificios construibles a largo y mediano plazo. Luego de ello, se evidencia Lima Centro, que básicamente implica Rímac, La Victoria, Cercado, Breña y San Luis. Lima Lima Sur, Lima Este, Lima Norte, Playas del Sur y finalmente Callao. En el gráfico superior izquierdo evidenciamos que básicamente la cantidad de vivienda residencial, que es lo que está sombreado en azul, versus la vivienda social que está en plomo, es de mayor cuantía en Lima Moderna, Lima Top y en Playas del Sur. Altrado, en este caso por unidad de metro cuadrado, es mucho más caro en estos distritos, ¿no? Ya más adelante vamos a indagar y a meternos más de lleno en este tema, pero básicamente la incidencia del costo indica que es una vivienda residencial o es una vivienda social. Ahora, llámese vivienda social a productos netamente que el Estado promociona. Hablamos de mi vivienda, techo propio, que obviamente van acompañados de algún tipo de bono, ¿no? El bien llamado bono verde, ¿no? De grado 1, 2 o 3. En la parte inferior, en el cuadro comparativo de indicadores principales, vemos, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Que el IMATOP en promedio es de 8.570 soles por metro cuadrado. Y es evidente de que el promedio de áreas, digamos, por la cantidad de soles por metro cuadrado, da un promedio de 735.000. Si queremos basarnos en vivienda social actualmente, por ejemplo, mi vivienda está en 464.000 soles, o sea, no llegarían a esta bonificación del Estado propiamente dicha, ¿no? Y es por eso que de Lima Moderna hacia abajo, vamos a poder evidenciar que efectivamente algunos tipos de viviendas sí pueden calificar con este tipo de bono, ¿no? Y en los distritos Surquillo, Lince, Magdalena, Jesús María, San Miguel, Pueblo Libre, son distritos con mucha demanda en este sector, sobre todo en el sector que netamente está enfocado en las certificaciones con bono verde. Entonces, eh, tratamos de como inmobiliarios siempre enfocarnos a diferentes distritos de tal forma de que podamos mejorar nuestra rentabilidad, ¿no? Y de hecho es uno de los objetivos principales de toda inmobiliaria, maximizar la rentabilidad ofreciendo productos dentro del mercado, pero también basándonos y, digamos, garantizando la calidad, la seguridad y sobre todo la responsabilidad de construir con, digamos, una mejora continua, aplicando diferentes tipos o metodologías de construcción que garanticen a la larga, eh, digamos, las garantías del caso para las viviendas que ofrecemos normalmente en el mercado, ¿no?
En esta siguiente diapositiva vemos la relación de la superficie ocupada y valor por metro cuadrado. Como lo mencionaba en la anterior diapositiva, básicamente vemos que el promedio, que es digamos en este caso, los que se sombran en anaranjado, es Lima soles por metro cuadrado en superficies de 90 metros cuadrados aproximadamente en promedio, ¿no? Ahora, si vemos la distribución o el promedio o nuestro ratio promedio de todo el mercado inmobiliario a nivel de todo Lima metropolitana, estaríamos hablando de que en promedio todas las viviendas se estima en 6.899 soles por metro cuadrado, lo cual actualmente, pues a diferencia de los años anteriores, ha incrementado definitivamente. Bueno, ya sabemos debido a la pandemia, debido a esas situaciones políticas que han impactado y obviamente a situaciones externas también, ¿no? Internacionales. Entonces, de hecho, ahorita desarrollar proyectos inmobiliarios en Lima Metropolitana como tal, porque básicamente a nivel de todo el Perú, Lima Metropolitana concentra la mayor cuantía de desarrollos inmobiliarios a nivel de departamentos o multifamiliares. Esto ha generado a la larga que obviamente se trate de optimizar y mejorar ciertos procesos, ¿no? Dentro de los cuales se trata de buscar, digamos, mejoras en el tema de la construcción, mejoras en el tema de negociaciones de precios, ser más competitivo en el mercado. Como una empresa inmobiliaria es más competitiva en el mercado, trata de enfocarse a públicos específicos. Entonces, eh, si bien es cierto, como dicen, el campo está abierto para todos, obviamente hay que tratar de enfocarnos en ciertos últimos cada vez. En este caso, bueno, como mencioné, el valor de metro cuadrado en promedio en Lima Top es de 8.570. Eh, en el caso del área de 200 metros cuadrados, porque obviamente son casas, a diferencia de Lima Top, ¿no? Que estamos en 90 metros cuadrados. Y evidenciamos que también en Lima Top se encuentran las unidades inmobiliarias con los precios más altos con relación al resto de agrupaciones, ¿no? Estamos hablando más o menos en promedio, como lo mencioné, 500, 8.600 soles por metro cuadrado y es obviamente una diferenciación bien amplia, definitivamente. Respecto a los avances de los proyectos, actualmente en Lima Moderna se evidencian diferentes etapas en la construcción misma, ¿no? Vemos cierre del terreno, que digamos es la preconstrucción como tal, las obras preliminares, que son obras que ya, digamos, es preventa, obra gruesa, que es, digamos, el desarrollo de la construcción misma en cuanto a estructuras, superestructura, la etapa de acabados, está acabados húmedos, acabados finos, y finalmente la entrega inmediata, ¿no? Entonces, en el gráfico se evidencian las diferentes, digamos, esquemas que hemos evidenciado en la primera diapositiva. Vemos Lima Moderna, Lima Top, Lima Centro, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Callao y Playa del Sur. Y se ve bastante diferenciado de que, por ejemplo, en Lima Moderna, aproximadamente el 50%, un cachito más, digamos, está en cierre de terreno. O sea, digamos, está recién en preconstrucción, en desarrollo, ¿no? Esto significa que los proyectos de esta etapa, digamos, se promocionan como lanzamiento previa a la construcción y obviamente en este caso los precios, digamos, tratan de ser un poquito más competitivos, realizándose descuentos de hasta 5 a 10% en promedio, ¿no? Entonces, en Lima Moderna, que básicamente es el sector B o AB aproximadamente, se concentra esta cantidad de porcentaje y obviamente, digamos, eso llama mucho a qué pensar porque definitivamente es el sector en donde más cuantía de departamentos hay, al igual que en Lima Top,
pero también es, digamos, el distrito en donde los departamentos son más competitivos en cuanto a costo. Entonces, al lado derecho, por ejemplo, vemos que Lima Top está en promedio en 34% en cuanto a lanzamiento y en cuanto a preventa. Entonces, qué bien lo que mencionaba, ¿no? Que actualmente, si bien es cierto, digamos, es parte de la, digamos, top, por así decirlo, de los distritos emblemáticos de Lima, pero obviamente la cuantificación de estos distritos en cuanto a inmobiliario se publicita, desarrollan, digamos, menor cuantía que en Lima Moderna. ¿Por qué? Porque, digamos, en Lima Top el público es otro tipo de público, es un sector más enfocado a si podemos poner un ejemplo en Lima Moderna, la cantidad de público objetivo, en este caso, que compra un departamento con financiamiento, sobrepasa más o menos de los 90% aproximadamente, ¿no? A diferencia de Lima Top, que en su mayoría, digamos, el financiamiento baja. De hecho, en promedio en Lima Top estamos hablando de un 80 respecto a financiamiento, ya que en su mayoría, pues obviamente es compra directa o al contado, por así decirlo, ¿no? Eh, y otro punto importante que mencionaba es que Lima Moderna como tal es muy positivo también porque edificios que se desarrollan en el sector pueden contar con puntos adicionales, ya sea el tema del bono verde, el tema del bono mi vivienda o el tema del bono de buen pagador, que obviamente va asociado a que los costos de los proyectos sean mucho más bajos y obviamente sean más competitivos. Entonces, en el gráfico tratamos de evidenciar un poco cómo se están manejando actualmente los proyectos al cierre del 2022, del año pasado, que es un informe de Teams en este caso. Y si queremos enfocarnos básicamente en la obra gruesa, que es la construcción misma, el desarrollo en cuanto a casco, excavación, propiamente dicho, vemos que en este caso, tanto Lima Moderna como Lima Top se invierte esto, ¿no? Debido a que Lima Top se enfoca más en desarrollar proyectos muy rápido, porque también es un punto diferenciado, ya que en Lima Moderna se pueden desarrollar proyectos más masivos por cada unidad, en este caso por cada edificio multifamiliar. Sin dar un ejemplo, por ejemplo, en Lima Moderna se desarrollan edificios multifamiliares de 300, 400, 500 unidades por edificio, y a diferencia de Lima Top, que en un mismo terreno de una misma metraje, en este caso de una misma área, podemos desarrollar proyectos con cuantía diferenciada o mínima, en este caso a comparación de Lima Moderna. Si por ejemplo, en Lima Moderna puede desarrollar, como mencioné, 300, 400, 500 unidades por producto en este caso, en Lima Top, por esa misma cantidad de metraje, podría desarrollar un 70 o 65% menos que en Lima Moderna, ¿no? Estaríamos hablando más o menos de, si tengo 300 unidades en Lima Moderna, en Lima Top puedo desarrollar 200, 210 aproximadamente. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que obviamente los parámetros de Lima Moderna y Lima Top son diferenciados porque obviamente los sectores exclusivos solicitan mayores metrados en cuanto a área techada por unidad de departamento, ¿no? Estamos hablando en promedio, por ejemplo, en Miraflores, de productos de 100, 120, 140, 150 metros cuadrados, porque obviamente te limita el parámetro como tal, ¿no? Y aparte de eso, como los distritos, digamos, son zonas residenciales en algunos casos, no te permiten mucha altura. Entonces es algo que también genera una restricción, ¿no? A diferencia de los proyectos que están en Lima Moderna, que tratan de desarrollar más altura porque obviamente los parámetros sí lo permiten, ¿no? No estoy diciendo que en IMATOP no podamos desarrollar proyectos con gran altura. Sí se pueden desarrollar, pero son
menores zonas a diferencia de Lima Moderna, ¿no? En la cual hay mayores avenidas, mayores calles en las cuales sí se pueden desarrollar productos más masivos. Bien, y luego finalmente estamos evidenciando también que, por ejemplo, la obra gruesa, la obra de acabados, la tapa de acabados como tal, que es la que está sombreada en verde, vemos que tanto en Lima Moderna como en Lima Top están a la par. Lima Centro también está un poco más superior en cuanto a porcentaje, debido a que al cierre del año pasado, los proyectos y emblemáticos, por así decirlo, se fueron desarrollando y fueron, digamos, difundiéndose con mayor eh, marketing o con mayor comercial, debido a que obviamente los bonos también los tales como la SEI licitan, digamos, ciertos eventos para, digamos, mejorar las ventas en este caso. Es por ello que básicamente la cantidad de departamentos en Moderna, Lima Top y Lima, digamos, son los más diferenciados a nivel, sin dejar Lima, Lima, que obviamente y Lima Moderna. Por eso ahí se ve de la Metropolitana y Callao, el 14% de proyectos activos se encuentra en cierre de terreno. Estimados participantes, por favor les pido unos minutos. Parece que el ingeniero tenía algún problema de conexión. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, ingeniero, Disculpe, se lo escucho. tuve un temita con la red, al parecer se descolgó, pero bueno, continuando. Em, Hacía mención un poco al tema de que obviamente la diferenciación digamos, de la cantidad de etapas, en este caso en cuanto a la distribución de departamentos propiamente, se debe básicamente a eso, ¿no? Está Ya. más difundido en Lima Moderno, eh, tal, ¿no? Estamos hablando de Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Callao y Playas del... Respecto a los proyectos activos, actualmente, según el avance de obra, como mencionamos antes, tenemos en entrega inmediata un 52%, como lo mencioné, en cierre es un 14%, en obra gruesa, que es la etapa de casco, 14,8%, en la etapa de acabados, 11,4%, y en obras preliminares, 7,9%. Entonces, y en cuanto a unidades disponibles, tenemos en cierre de terreno, tenemos un 42,2%, que es la etapa de preventa. En cuanto a obras preliminares, que es la preconstrucción, 16,9%, obra gruesa, 16,3%,
entrega inmediata 14.1 y acabados 10.4. También podemos evidenciar en esta parte que en cuanto a unidades disponibles, según el nivel socioeconómico, estamos hablando del nivel socioeconómico A, A más, perdón, A, B, B, C y D. Eh, bueno, vemos ahí que en el caso del nivel A, las unidades están en 670.000 soles aproximadamente y llegan hasta 1.250.000 soles. Estamos hablando de Lima Top en promedio, ¿no? El nivel AB, que tiene un poco de Lima Top y un poco de Lima Moderna, unidades con un valor de también. Un nivel B, en este caso, que serían departamentos de 5.000 promedio. El nivel C, con unidades de 47.000 a 105 medio. Y en nivel D que están, digamos, con un valor de hasta 57.000 soles. Vemos en el gráfico o la cuantificación en Lima, en este caso, se evidencia básicamente en lo que mencionaba, ¿no? Estamos que el nivel socioeconómico A, B y B suma en promedio 7.600 aproximadamente unidades, a diferencia de Lima Top, que digamos tiene mayor cuantía en cuanto a nivel A, ¿no? Y esto debido a que básicamente los departamentos, como mencioné, son mucho más caros por metro cuadrado en este caso, por ser, digamos, por estar ubicados en distritos diferenciados como residenciales, ¿no? Ahora, si bien es cierto, tenemos desarrollos inmobiliarios en Lima Centro, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Callao y Playas del Sur, la diferenciación de los productos, por ejemplo, de Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Callao y Playa del Sur, es diferenciado a Lima Centro, Lima Top, Lima Moderna. ¿A qué se debe esto? Uno, básicamente a la ubicación de los departamentos en los distritos. Y dos, a que los precios son mucho más competitivos, en este caso comercialmente hablando, en estos, digamos, distritos como tal, ¿no? Por ejemplo, si queremos comprar un edificio de socioeconómico de Lima Moderna en el sector B, de 3.000 que tienen 3.177 unidades, versus un edificio B en Lima Centro que tiene 1.350 unidades, el precio diferenciado, digamos, de estas dos zonas se debe básicamente, uno, a la ubicación, porque son distritos en Lima Centro versus, bueno, por ejemplo, Lima Centro estaríamos hablando de Cercado, y Lima Moderna estaríamos hablando de Jesús María y Apolo Libre, ¿no? Son distritos diferenciados que, bueno, según el sector económico comercial, son un poco más caros, obviamente, en cuanto a metro cuadrado, y aparte son diferentes en cuanto a acabados, porque si bien es cierto, los desarrolladores inmobiliarios tratan de mejorar sus precios, obviamente optimizando, como mencioné al principio, ¿no? En la construcción misma, tratamos de poner un poco más en chapes, en luminarias, en acabados, en muebles, etcétera. En Lima Modertal se trata de mantener un estándar y no tan diferenciado como en Lima Top. Diferenciación, por ejemplo, con Lima Top, que sería un sector A, básicamente es en los acabados, porque la construcción misma en Lima Moderna, en Lima Top, en Lima Centro, en Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Callao, Playa del Sur, en la etapa de estructuras, es la misma para todos. El producto es el mismo y justamente no hay diferenciación en etapa de estructuras, salvo por temas de logística que podrían impactar en cuanto al costo, ¿no? Pero más allá de eso, la diferenciación se minimiza en esta etapa de obra gruesa.
Y como mencioné, la diferenciación está en la etapa de acabado. O sea, los acabados que se consideran en Lima Moderna, en Lima Top, son diferenciados de Lima Centro, de Lima Este, de Lima Sur, de Lima Norte, ¿no? Esto depende mucho de las inmobiliarias y de los productos que se ofrezcan y también del público objetivo, definitivamente. Eh, entonces, por ejemplo, ahí vemos como un resumen que al cierre del cuarto trimestre del 2022, Lima reportó 19.934 unidades disponibles. El stock disponible está dirigido mayormente al nivel socioeconómico AB, con el 41.2% del inventario actual, seguido del nivel socioeconómico nivel B, en este caso, con un 39.8%. En este caso estaríamos hablando más o menos de 8.205 unidades inmobiliarias. Ahora, la oferta de los sectores económicos A más y A concentra 3.604 unidades, que es un 18.1%, dejando 1% dirigido al nivel socioeconómico C con 197 unidades. Entonces, como mencioné, Lima Moderna y Lima Top concentra el 74.9% de la disponibilidad total de Lima, seguido de Lima Centro con 10.4% y Lima Norte con 4.6%. Entonces, digamos, este primer enfoque como indicador para la toma de decisiones, ya sea de compra o de generar un producto digamos, en Lima Metropolitana y Callao como tal, es evidente, ¿no? O sea, hay que enfocarnos en desarrollar productos en Lima Moderna y Lima Top, de tal forma de que se genere, digamos, cierto optimismo y cierta proyección a generar rentabilidad a largo plazo. Respecto a las unidades vendidas, durante el cuarto trimestre del 2022 se vendieron aproximadamente 3.877 unidades. Las unidades vendidas en Lima, digamos, están dirigidas principalmente al sector B, como lo mencioné, con 1.850 unidades, que aproximadamente es un 46.6% total de las ventas, seguido del nivel socioeconómico AB, ¿no? Con 1.326 unidades. Estaríamos hablando de 34.2% aproximadamente. Lima Moderna y Lima Top concentran 66.3% de las ventas totales de Lima, seguidos por Lima Centro, 17.1%, y Lima Norte, 6.6%. En el gráfico vemos básicamente la diferenciación en cuanto a unidades. Eh, Básicamente, como lo mencioné, están, digamos, tienen cierta analogía con el gráfico anterior, ya que obviamente las demandas son similares, ¿no? Y obviamente son idénticas en cuanto a proporcionalidad. Vamos a pasar ahora a revisar un poco ya del tema técnico. Si desarrollar un producto como tal, tenemos que seguir una serie de pasos desde la evaluación de la zona, la evaluación del terreno, el desarrollo, la construcción, la entrega, postventa. Entonces, ligando un poco más el tema al tema económico, a la cavidad financiera como tal, en el gráfico se muestra un poco el resumen de en qué básicamente deberíamos enfocarnos ya nosotros como desarrolladores inmobiliarios o como promotores inmobiliarios como tal, ¿no? Eh, Como ven ahí, lo hemos diferenciado, bueno, es un gráfico que, digamos, he hecho un resumen en donde se diferencian dos puntos importantes. El costo directo, que es el costo de la construcción misma del proyecto, o del edificio, o de las unidades inmobiliarias, y los costos indirectos, que son, digamos, costos no ligados a la construcción, pero son costos de preconstrucción, costos administrativos, vemos ahí costo del terreno, los gastos de proyectos, los gastos de licencias, de titulación, gastos administrativos, publicidad y ventas y gastos bancarios. Eh, pero si se dan cuenta, por ejemplo, el costo de construcción es aproximadamente el 60% de todo el egreso que yo voy a tener en el desarrollo de un proyecto, seguido del costo del terreno, que aproximadamente está en un 25.8%. Estoy poniendo un ejemplo
de un proyecto que, bueno, recientemente hemos desarrollado y que básicamente botó estos indicadores, ¿no? Entonces, si yo sumo el costo de la construcción y el costo del terreno, esto asciende más o menos al 85%, 86% de todo el presupuesto que yo voy a invertir para el desarrollo de un proyecto. Y más abajo puedo ver un poco más el tema de gastos administrativos y publicidad y gastos bancarios que en promedio me suman un 10%. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que el enfoque de un desarrollador inmobiliario o de una empresa como tal debe ser netamente a lo más incidente, ¿no? El 80-20, según Pareto, al costo de la construcción y al costo del terreno. Ahora, podríamos desglosar un poco ese tema porque el costo del terreno, digamos, no es un número que pueda moverse debido a que ahí entra un tema de negociación. Sin embargo, un medio alternativo de esto podría ser los gastos administrativos, la publicidad y ventas, los gastos bancarios y los gastos de proyectos, ¿no? Que más adelante vamos a entrar un poquito más a detallar en qué se enfoca esto. Entonces, es importante que como desarrollo inmobiliario nuestro proceso de construcción. Si yo optimizo en mi proceso de construcción, voy a generar mucho más rentabilidad en mi proyecto. Entonces, el enfoque de todo desarrollador inmobiliario, ya sea terciarizando o desarrollando el proyecto in-house, o sea, construyéndolo directamente, ser y tiene que tratar de hacer gestión en cuanto a la construcción misma del proyecto, ¿no? Ahora, esto se traslada definitivamente a un tercero, si en caso de lo quiera subcontratar, o directamente en la inmobiliaria misma siendo una constructora inmobiliaria al mismo tiempo. Entonces, nuestro enfoque como desarrolladores, como bien lo mencioné, tiene que estar en mejorar este costo, ¿no? El costo de la construcción. Y para esto, obviamente, muchas empresas a nivel nacional tratan de mejorar sus costos optimizando sus procesos y también, sobre todo, buscando la mejora continua, ¿no? Eh, bueno, para desarrollar un poquito más a detalle, estoy mostrando una cabida de un proyecto, no tan grande, es un proyecto en promedio, estaríamos hablando más o menos de un proyecto de aproximadamente 8 pisos, ¿ya? Con un área techada aproximada de 8.800 metros cuadrados. Y en él tratamos de evidenciar también cómo, en cuanto al terreno, que es lo primero que vamos a evidenciar en la parte superior, es un terreno de 1.075 metros cuadrados. El precio del terreno está en 1.900 dólares aproximadamente. Estaríamos hablando de un terreno de 2 millones de dólares, que equivale a un 24.97%. Tenemos la alcabala, que son 60.000 gastos notariales, porque todo el proceso de la compra del terreno implica gastos notariales también, un promedio de 4.800 dólares, gastos registrales, estaríamos hablando de 3.000 dólares, porque hay que te registrar ante notario público, ante registros públicos como tal. Y ahí más o menos evidenciamos en promedio el costo del terreno un 25.8. Si el terreno como tal bajaría en cuanto a negociación a 100 dólares, estaríamos ahorrándonos básicamente un promedio de 11.000, perdón, 100.000 dólares aproximadamente, ¿no? Con lo cual el promedio del terreno podría bajar a 24, 23.5%. No es muy incidente, definitivamente, como lo mencioné, pero sí ayudaría mucho en mejorar ese tema. Aunque en Lima Moderna y en Lima Top, el promedio de los ratios que normalmente evidencian o se evidencian en las cabillas financieras de los proyectos varían entre 20 a 30%. O sea, un buen terreno
o en este caso, un terreno barato, en el mejor de los casos, podría costarme hasta un 20%, ¿no? Y en el peor de los casos, superar a veces el 30%. He visto terrenos que superan y que llegan hasta el 35%, 36%. Entonces, esta diferenciación como tal, obviamente, obviamente se marca mucho y definitivamente tratamos de optimizar mucho en este tema, ¿no? Eh, Otro punto importante que quería mencionar es que los gastos de proyectos como tal, si bien es cierto, no son muy incidentes porque llegan al 1,27%. Este cuadrito es el desglose del cuadrito anterior, para mencionar un poco, ¿no? Entonces, si vamos a revisar punto por punto, por ejemplo, los gastos de proyectos de levantamiento topográfico, estudio de suelos, estudio de impacto vial, estudio de impacto ambiental, proyecto de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, mecánicas, instalaciones sanitarias y de gas, en cuanto al nivel de incidencia, no son muy altos, por así decirlo, ¿no? Obviamente dentro de este desarrollo como tal están el pago de los especialistas, el pago de los estudios previos para poder viabilizar el proyecto como tal. Entonces la diferenciación de ahorrar o ajustar un poco en este caso no es muy incidente, así es que es preferible no ajustar mucho porque obviamente siempre se da que a veces cuando ajustamos un poco al especialista o a los especialistas, eh, eh, digamos, generan proyectos malos y obviamente no son muy aptos rentablemente, ¿no? Luego, gastos de licencias de construcción. También vemos que son un porcentaje mínimo, ¿no? 1,12. En este caso se consideran el CPUE, que es el Certificado de Parámetros Urbanísticos, la revisión de anteproyecto, la licencia de demolición y de construcción nueva, que en promedio, digamos, llega al 1,12%, que tampoco es incidente. Y pasamos al tema del costo de construcción. En costo de construcción, como bien lo mencioné, llegamos al 60,58%. ¿Qué indica esto? Dos puntos principales, ¿no? Los costos directos de construcción y también los gastos administrativos y gastos generales. Entonces, por ejemplo, en este caso, tratamos definimos en este caso que más o menos el 49-50% está en el costo de construcción mismo del edificio, ¿no? Estamos hablando de los sótanos y de la torre como tal. El equipamiento equivale al 1,75. Los gastos generales y utilidad de la constructora un 7,85, que estamos hablando de los gastos generales propios de la construcción. Estamos hablando de staff, estamos hablando de gastos administrativos y obviamente la utilidad de una constructora, ¿no? Que en promedio está en un 3 a 5% aproximadamente. La póliza CAR, que es un costo, digamos, que se tiene que contar en este caso. ¿Por qué? Porque la póliza te garantiza y te da, digamos, garantías de que en caso de que haya algún evento, pues pueda cubrir la póliza estos gastos, ¿no? Las conexiones de agua y desagüe, en este caso también, que forman parte de esto, el tema de los medidores de luz, que es el tema de servicios públicos. Y en resumen, pues llegamos a los 60,58%. Luego tenemos los costos de titulación, ¿no? Tenemos en promedio llega a 0,66%, que básicamente es la declaratoria de fábrica, la independización, el certificado de numeración, la conformidad de obra. En gastos administrativos estamos evidenciando 4,48%, que básicamente son los costos de oficina, son costos que obviamente hay que cubrir. Tenemos ahí algunas comisiones, que son las comisiones de las ventas en este caso, porque, bueno, en este caso comisiones no de ventas, sino comisiones de gastos administrativos, ¿no? Tenemos ahí algunos gastos propiamente dichos que implican este costo como tal. La publicidad y ventas,
que es el tema comercial, es el tema de publicidad, es el tema de marketing. Tenemos que hacer un plan de marketing, en este caso, una caseta de ventas con un piloto para que haya mayor aceptación al público, material impreso, publicidad de medios, tenemos diarios, revistas, webs, etcétera. Staff de ventas, que serían los comerciales, los asesores comerciales, las comisiones por venta en este caso, y eso implica, digamos, un 4,92%. Y finalmente los gastos financieros y bancarios, que equivalen al 1,17%, ¿no? Estaríamos hablando de comisión de estructuración, que es la estructuración del proyecto como tal, para evaluar la cavidad financiera, la tasación del terreno en este caso, y las inspecciones de obra que obviamente se solicitan para el desarrollo del proyecto, ¿no? Y la conformidad misma. Entonces, en resumen, podríamos llegar a lo que mencioné anteriormente, ¿no? Que si no nos enfocamos en construir bien, en optimizar, en manejar, digamos, mejores costos, mejores cierres de materiales, servicios, mano de obra, equipamiento, etcétera, obviamente podemos ser un poco más rentables. Entonces, sí es importante que como desarrolladores tratemos de mejorar siempre el costo directo, que es el costo de la construcción. Y para esto, como mencioné, y ya para ir cerrando un poco el tema, es que necesitamos enfocarnos en la gestión de proyectos, ¿no? Tenemos inputs y salidas, definitivamente, y tratamos de mejorar siempre en un punto importante, que es el control de las obras. Entonces, para poder ser óptimos, uno, tengo que concentrarme en hacer una buena gestión de control de costos en la construcción, porque, como bien mencioné, llegamos a un 60% aproximadamente, hasta un poco más en algunos casos. Entonces, ¿cómo realizo esto? Controlando el desarrollo y haciendo gestión, ¿no? En las obras. Entonces, trato de enfocarme básicamente en hacer una buena gestión en cuanto a cierre, en este caso es una gestión de licitación de obra, siempre y cuando se terciarice, si no, lo desarrollan in-house, y si construyen in-house, tratan de tener un buen equipo técnico, un staff técnico de obra desarrollado, buenos proveedores, buenos subcontratistas, buenos proveedores de materiales que puedan ayudarte con un costo diferenciado en el mercado, y la mano de obra calificada, que es muy importante, ¿no? Eh, y también es importante de que este enfoque traiga siempre la mejora continua, ¿no? Y también aplicado de las buenas prácticas, que sobre todo aquí en Lima Moderna y Lima Top, es bastante diferenciado, ¿no? Entonces, sí es importante que se haga un control de proyecto como tal, obviamente en coordinación con todas las áreas involucradas en la gestión de proyectos. Se debe realizar una coordinación, un seguimiento a la programación, en este caso hay que controlar el tiempo, una verificación de trabajos con visitas quizás semanales a la obra para poder ver cómo se está desarrollándose la obra con el staff técnico, qué requiere la obra de la oficina para poder cerrar los procesos y las adjudicaciones pendientes quizás. Y finalmente, coordinación con organismos y compañías de instalaciones específicas, ¿no? Estaríamos hablando de subcontratistas de especialidades. En su mayoría, por ejemplo, la mayoría subcontrata todo lo que es equipamiento, instalaciones mecánicas, ascensores, gas, todo el tema de instalación eléctrica sanitaria. Algunas inmobiliarias también nos subcontratan. Entonces, tratan de optimizar porque obviamente la responsabilidad indirectamente se la pasan al contratista, y el contratista tiene que saber cómo manejarse porque obviamente es especialista en lo que hace, ¿no? Y esto obviamente va a tener un desenlace de un control económico eficiente, en el cual se evidencia, digamos, indicadores alentadores para que obviamente se pueda desarrollar y se pueda hacer siempre una mejor gestión. Y a lo largo del desarrollo de las obras siempre se trata de mejorar, ¿no? Siempre con lecciones aprendidas, enfocarse un poco más en lo que como desarrollador inmobiliario queremos hacer, que es entregar un buen producto con calidad, que se haya construido con seguridad, y minimizar la postventa, ¿no? Porque obviamente un producto sin postventa es el más eficiente, pero
vamos a mencionar que a veces los proyectos tienen ciertas deficiencias y obviamente que se presentan a lo largo del desarrollo y de la entrega como tal, ¿no? Es por eso que la mayoría de inmobiliarias ofrecen ciertos periodos de garantía, algunos ofrecen 12 meses, y obviamente respecto a los materiales, equipamiento, los proveedores ofrecen 10 años aproximadamente de garantía, ¿no? Entonces, sí es importante que la gestión de proyectos como tal esté enfocada a mejorar el costo. Ahora, ¿cómo mejoramos los costos de construcción? Enfocándonos básicamente en estos puntos importantes en costo directo, ¿no? Lo mencioné en materiales, equipos y manos de obra. Y en costos indirectos estaríamos hablando siendo más eficientes en cuanto a costos administrativos, financiamiento, utilidad y otros costos. Pero sabemos que estos dos, el que, digamos, tiene mayor porcentaje son los costos directos y es por eso que tenemos que enfocarnos a optimizar esto, ¿no? Ahora, no enfocarnos en lo más mínimo, sino en lo más incidente, a Pareto, el 80-20 fundamental en este tema. En el caso particular, por ejemplo, de este proyecto, deberíamos enfocarnos en todo lo que es de mayor incidencia. Estaríamos hablando de las etapas preliminares, estaríamos hablando acá de especialidades propiamente dichas, por ejemplo, la demolición, la excavación, los anclajes para el muro anclado, muro pantalla, la, la arquitectura, las instalaciones y la extracción de monóxido. Fundamental enfocarnos en va a generar cierta plusvalía como en la memoria. Ahora, en cuanto al equipamiento, sí es importante y fundamental que nos enfoquemos en los ascensores y bombas. ¿Por qué? Porque son de mayor incidencia en cuanto a costo. Entonces, eh, digamos, los cierres de los cuadros comparativos o de las gestiones de las oficinas técnicas en las obras y de los equipos en las oficinas centrales tienen que ser mucho más N proveedores que ofrecen diferentes tipos de equipamiento, ya sea en el caso de los ascensores y las bombas, pero va a depender mucho del desarrollador inmobiliario en dónde enfocarse y a dónde apuntar, ¿no? Entonces, si queremos entregar un buen producto, tenemos que tener un buen ascensor, por ejemplo, y un buen cuarto de bombas, ¿no? Entonces, sí es importante que podamos enfocarnos en esto. Y finalmente, como mencioné, si no nos enfocamos en el principio de Pareto en las partidas, no vamos a ser eficientes. Entonces, vemos en el gráfico ahí un acumulado de que efectivamente los más incidentes están en la estructura, la minería, la cimentación, las puertas y ventanas, que es, digamos, lo más incidente, ¿no? Entonces, tratemos siempre de mejorar nuestros costos. Es un gráfico aleatorio que extraje de una memoria para poder evidenciar un poco a dónde deberíamos enfocarnos como desarrolladores y como constructores. Entonces, si optimizamos en nuestra construcción, digamos, de estructuras, entonces obviamente mucho más vamos a tener mayor holgura para poder terminar, uno, en tiempo y dos, en cuanto a costo. Ahora, esto va ligado de la mano de todo un proceso también de calidad, ya que como desarrollador inmobiliario, constructor o contratista, debemos enfocarnos siempre a hacer las cosas bien. Entonces, tiene que realizarse una serie de liberaciones respecto a calidad, por cada está desalineada, obviamente hay que hacer reparaciones y esas reparaciones cuestan y ese costo impacta en tu rentabilidad. Entonces, es fundamental optimizar, fundamental enfocarse siempre en el desarrollo de la mejora continua, básicamente enfocándose en mejorar la calidad del producto de construcción como tal, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a hacer hincapié, por ejemplo, en el tema de acabados en las puertas, que también es un tema fundamental, puertas y ventanas. Es un costo relativamente alto en cuanto al presupuesto de acabados se refiere.
luego los muebles de baño, los muebles de closet, de cocinas, las pinturas, etcétera. Entonces, fundamental que podamos optimizar y hacer buenos cierres en cuanto a costo y sobre todo el seguimiento. El seguimiento es fundamental. Entonces, importante para cada uno de los presentes enfocarse siempre en este tema, porque a la larga definitivamente como ingenieros, como arquitectos, como especialistas en cada uno de nuestro enfoque, siempre es importante entregar algo bueno, ¿no? O sea, un producto bueno enfocándose siempre en que muchas personas, y es un tema ya que siempre menciono en las charlas y en las clases que doy, muchas personas trabajan toda su vida para comprarse un departamento o una casa. Muchas personas trabajan toda su vida para comprarse una casa o un departamento. Entonces, hay que hacerlo bien. Entregar un buen producto es fundamental. Y es por eso que hago hincapié en esto, porque como desarrolladores sí es fundamental hacer bien las cosas, ¿no? Bueno, finalmente esto sería todo. Creo que se me pasó unos minutitos el tiempo. Y nada, muchas gracias. Espero algunas consultas a lo que se haya expuesto o quizás haya una duda que podamos aclarar. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Muy interesante la masterclass. Queridos participantes, vamos a pasar una sesión de preguntas y respuestas. Se les va a dar un minuto para que puedan formular todas las preguntas que tengan referentes a este tema o de repente a cualquier otro tema del sector inmobiliario. Se les va a dar un minuto para que puedan formularlo. Se les hizo llegar un formulario al chat de la sesión. Por favor, llénenlo con las preguntas para que el especialista, en este caso el ingeniero Carlos Oriondo, pueda responderlas en vivo. Sí, les damos un minuto a las 9:02 e iniciamos con las respuestas. Listo, ingeniero. Tenemos ya algunas preguntas. Vamos respondiéndolas para poder avanzar. Perfecto. La primera pregunta sería, ¿cuál es el precio del metro cuadrado en Lima Norte y cuál es su proyección en el sector? Bien, si hablamos respecto al tema del costo del terreno, obviamente en Lima Norte hay cierta diferenciación, ¿no? Estaríamos hablando de la zona de Los Olivos, Independencia, Comas. Actualmente, por ejemplo, hay inmobiliarias que se desarrollan en ese mercado. Estamos hablando de Vesco, por ejemplo, o de Viva, G&M, en donde ofrecen productos de techo propio, techo productos de mi vivienda de 40 metros cuadrados en adelante, ¿no? Entonces, va ligado mucho a este tema del costo del terreno. Estaríamos hablando en promedio del terreno de 800, terreno de 800 a 1.500 dólares por metro cuadrado en promedio del terreno. Ahora, respecto al tema de los productos de departamentos, depende mucho de a qué se acojan las inmobiliarias. Hay inmobiliarias que se cogen al techo, a mi vivienda, que en promedio los departamentos no deben superar los 464.000 soles aproximadamente por unidad. Y hay productos que se acogen también a techo propio, que no deben pasar los 120.000, 124.000 soles aproximadamente. Entonces, si hablamos en promedio de 124.000 soles de un producto de 40 metros cuadrados, estaríamos hablando más o menos por metro cuadrado del departamento de 700 a 900 dólares por metro cuadrado. Entonces, este sería el rango. Ahora, si bien es cierto, la demanda en Lima Norte es bastante abundante debido a que los
son viviendas masivas, estamos hablando de proyectos de 2.000, 3.000, 4.000 unidades por edificación o vivienda multifamiliar. Es básicamente uno por el producto, ¿no? Algunas inmobiliarias se publicitan bastante, o sea, se agarran bastante ese tema. Bueno, no es un mercado en el cual yo esté involucrado al 100%. De hecho, anteriormente he trabajado en algunas inmobiliarias que han desarrollado productos en este sector. Sí, sin embargo, digamos, es mucho más masivo, obviamente, pero también la diferencia es que esos productos, al ser mucho más económicos, no aplican, digamos, netamente digamos, a préstamos, en este caso, a financiamientos, ¿no? Sino en su mayoría es comprado al contado. Estamos hablando de un 80-85% de todo el proyecto que se compra al contado. Obviamente porque el Estado te da el bono de 40.000 soles aproximadamente en el caso de techo propio. Y obviamente pues es un factor a favor tanto para el cliente en este caso, que es el beneficiario, como para la inmobiliaria, porque la inmobiliaria hace un producto más eficiente y mucho más rápido, ¿no? Entonces sí, sería una respuesta a la pregunta que nos mencionaste. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de proyectos que suelen quedar incompletos y cuáles son las principales causas? A ver, creo que ninguna o ningún desarrollador inmobiliario se atrevería a dejar un proyecto incompleto porque es una inversión perdida definitivamente. Entonces, eh, bueno, proyectos incompletos sí se han evidenciado definitivamente, pero son proyectos negociados o digamos que son revendibles a otras inmobiliarias y a otros desarrolladores inmobiliarios. Como tal, no, o sea, a menos en Lima Moderna y en Lima Top, hasta el momento no he visto, digamos, un proyecto que haya parado al 100%, o en caso de que ha parado, quizás ha sido por un tema de ventas, o por un tema municipal, o por un tema externo, que no tiene nada que ver con el tema de desarrollo del proyecto como tal, pero finalmente todos los proyectos culminan. Entonces, ya sea tardíamente, obviamente, todos los proyectos tienen que terminar, ¿no? Ahora, la pregunta, perdóname, Antonio, no sé si me puedes mencionar exactamente cuál era. La pregunta era, ¿qué porcentaje suelen quedar incompletos, hablando de proyectos inmobiliarios, y cuáles son las principales causas? O sea, como mencioné, difícilmente los proyectos inmobiliarios quedan tardíos, ¿no? O sea, paran. Normalmente los proyectos se terminan, ya sea con el primer inversionista que inició el proyecto o finalmente con una reventa, ¿no? Bueno, si queremos saber en cuanto a porcentajes, pues yo creería que sería mínimo, ¿no? Estaríamos hablando de un 5 o 8% como máximo, ¿no? Y obviamente las principales causas, como lo mencioné, internos, pues sería el tema de falta de financiamiento principalmente, y externo sería el tema de un tema municipal o un tema político que puede involucrar la normatividad o, por ejemplo, lo que ahora último está pasando en Lima Top, ¿no? En el caso particular de Santiago de Surco, que han derogado ciertas normas, en Magdalena que han también derogado ciertas normas y obviamente están quitando licencias de edificación a proyectos que ya estaban previamente aprobados. Entonces, yo creería que va más por ahí. Y finalmente, pues obviamente un tema externo sería que quizás hay un tema de corrupción, etcétera, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta sería, me gustaría saber en cuánto tiempo es el retorno de la inversión al realizar un proyecto inmobiliario en Lima Sur. La diferenciación en cuanto a retorno, estaríamos hablando del TIR. Normalmente los proyectos inmobiliarios en Lima Metropolitana óptimos tienen que tener un TIR mínimo de 20%. Entonces, estaríamos hablando básicamente de que si yo invierto, por ejemplo, 1.000.000 en un proyecto de dólares, en 24 meses aproximadamente yo debería tener ese retorno con una plusvalía aproximadamente mínima de 20% adicional. Estaría hablando de 1.200.000, ¿no? En 24 meses. Ahora, si hablamos netamente de Lima Sur,
Los proyectos ahorita en Lima Sur lamentablemente están un poco parados. Ya sabemos el tema de las lluvias que han generado, digamos, cierto retroceso en cuanto al nivel de ventas, sobre todo en Punta Hermosa. Entonces, las casas de playa, por ejemplo, que actualmente se publicitan muy masivamente, también han bajado su producto como tal. ¿Por qué? Porque estas casas de playa normalmente se usan en épocas de verano, ¿no? Y, digamos, son más difundidas comercialmente. Entonces, yo creería que el público objetivo, digamos, para este sector, si bien es cierto, hay público, pero también a raíz de todos estos temas que están pasando por el tema del niño y todo el ciclón que se vino ahora último, ha bajado un poco y definitivamente es un riesgo que todo inmobiliario está asumiendo, ¿no? Entonces, por ahí creo que la pregunta, no sé si está clara como para la respuesta. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta sería, en estos momentos, ¿en qué zona de Lima se está generando más ventas y mayor rentabilidad? No hay una zona específica en donde se pueda generar rentabilidad porque todas las zonas de Lima Moderna y Lima Top son rentables, altamente. Como mencioné, depende mucho de la diferenciación de producto que ofrezcas y también del costo del producto. Muchas inmobiliarias masivas, llámese en nuestro caso Abril, por ejemplo, desarrollamos productos masivos, obviamente, y somos mucho más competitivos en cuanto a costo que nuestros competidores actuales, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde se vende más rápido? Creo que podría ser la pregunta. Bueno, se vende mucho más rápido en Lima Moderna, ¿no? Que en Lima Top. En Lima Moderna, las unidades por departamento o por mes se venden mínimo 10 unidades por mes. En Lima Top estaríamos hablando de 2 unidades, 3 y en el mejor de los casos 4 unidades. La venta es mucho más lenta en Lima Top, a diferencia de Lima Moderna, ¿no? Que en promedio están en 10 unidades por mes. Entonces, para responder un poco a la pregunta, creo que podríamos enfocarnos en Lima Moderna, Pueblo Libre, Jesús María, Lince, la zona del Isidro, por ahí, sí es una zona bastante competitiva y obviamente en donde se puede generar mucho más rentabilidad y sobre todo mayor retorno en cuanto a TIR, ¿no? Es mucho más rápido el flujo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y la siguiente pregunta sería, ¿a qué se refiere con incidencia? He visto proyectos que tienen incidencia del 40%, es muy alto, y uno de 22% es manejable. ¿La preventa en Lima Norte funciona? A ver, el Son dos preguntas. porcentaje, sí, sí, el porcentaje de incidencia definitivamente depende mucho de mis costos, del costo empresa, ¿no? O sea, ¿cuál es el costo que yo le quiero dar digamos, al desarrollo del proyecto como tal? Eh, si mencionamos un poco el nivel de incidencia del costo de construcción, que es 60%, versus el costo del terreno, que es 20% o 25%, ahí ya tendríamos una mayor incidencia de la totalidad de la inversión que yo voy a hacer en el proyecto, ¿no? Entonces, el enfoque tiene que ser en eso, o sea, mejorar siempre el costo de construcción, ¿no? Por ahí podríamos mencionar un poco el tema de incidencia. Respecto al tema de Lima Norte, bueno, Lima Norte tiene su público objetivo, sin embargo, como mencioné, creo que ya lo respondí en la anterior pregunta, es un público bastante diferenciado porque estas zonas es donde se venden rápidamente y es mucho más, dan más facilidades a los pagos, ¿no? Estaríamos hablando de pagos al contado y pagos financieros o digamos refinanciados o financiados con un porcentaje mínimo. Entonces, bueno, si bien es cierto, es un mercado atractivo para empresas inmobiliarias que desarrollan masivamente, pero digamos, tendrías que hacer un estudio de mercado previo como para poder desarrollar un proyecto por allá. Listo, muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta indica, la optimización de los costos. La estructura dependerá de la optimización del diseño desde el planteamiento arquitectónico o está más ligado a la optimización en cuanto a la gestión del proceso constructivo.
Va ligado de las dos partes. Y es por eso justamente que se tienen que generar entornos colaborativos. Es un tema bastante reciente y que se está difundiendo, ya que siempre tiene que enfocarse en que los proyectos tienen que ser óptimos desde la preconstrucción, desde el desarrollo. Entonces, si un proyecto es desarrollado óptimamente, en donde todos los involucrados, tanto los especialistas, el cliente, el constructor, el control de costos o de proyectos, tiene que generar cierta sinergia como para poder optimizar. Y es fundamental. O sea, si uno enfoca y, por ejemplo, tiene lecciones aprendidas de proyectos anteriores que puedan ayudar a mejorar optimizaciones a la largo en el caso de la construcción misma del proyecto, pues va a generar, digamos, cierta rentabilidad y obviamente menos postventa y menos observaciones en cuanto a calidad, ¿no? Entonces, sí, yo considero que es fundamental que haya sinergia y sobre todo ese entorno colaborativo en donde todas las áreas de preconstrucción, construcción y postconstrucción, que sería postventa, estén involucradas, obviamente tomando siempre y también enfocándose en un tema fundamental que es la optimización de procesos, ¿no? La construcción misma, quizás implementar un tema de elementos prefabricados que está de moda actualmente, o de la optimización a través de mejora en el tema de distribución de zonas, de áreas, de departamentos, ¿no? Marketing y ventas, que tiene el feedback de toda esa información. Gracias. Perfecto. Tenemos otro segmento de proyectos. ¿Con qué bancos conviene poder realizar proyectos sociales y residenciales? En el caso de proyectos sociales, eh, bueno, los bancos no están metiéndose mucho porque, salvo en proyectos masivos, estamos hablando de proyectos en Lima Norte, en Comas, ¿no? Que es donde, digamos, están el Continental, el BCP. Pero en proyectos de vivienda social tipo techo propio, los bancos no son, digamos, entidades muy difundidas, sino sobre todo están las cooperativas, ¿no? Creo que en este caso, Cooperativa Pacífico, que es una de las entidades precursoras de ese tema del financiamiento por el bono de techo propio, los BFHs, es, digamos, el top en todo lo que es vivienda social. Eh, y luego en Lima Moderna y en Lima Top, pues definitivamente todos los bancos en general son buenos, definitivamente, dependiendo mucho de la tasa que te ofrezcan, pero en su mayoría, según el último indicador del año pasado, al cierre del 2022, el BCP, el Interbank, el Scotiabank son los que están, digamos, en el top 3, ¿no? En en esa numeración o en ese ritmo ascendente. Gracias. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿qué tipos o formas ágiles de construcción recomiendan? ¿Y con qué metodologías desarrollan las grandes inmobiliarias? En principio, se tiene que saber que las metodologías son herramientas, herramientas de desarrollo para optimizar procesos, ¿no? Entonces, vemos la metodología, por ejemplo, Lean, que es el Lean Construction, que en su mayoría, pues a nivel de toda la área metropolitana tratan de enfocarse y mejorar, sobre todo en ahorrar en pérdidas, ¿no? Entonces, tratamos siempre de enfocar en eso. Bueno, nosotros enfocamos mucho el tema de Lean, sobre todo, y de entornos colaborativos. Ahora, la implementación del BIM, del BDC, de sesiones ágiles, en donde todas las áreas involucradas en el desarrollo de la preconstrucción y construcción estén generando cierta sinergia como para poder optimizar y mejorar los proyectos, ¿no? Entonces, la mayoría de empresas inmobiliarias más grandes del mercado tratan de enfocarse en esto y es, digamos, la mejora que se da, ¿no? Porque obviamente
Si bien es cierto, algunas empresas inmobiliarias invierten, porque es una inversión definitivamente, ya que hay que adquirir mayor cantidad de equipos, profesionales, técnicos capacitados, software que digamos que tiene que cubrir este tema, pero básicamente es un tema de inversión, ¿no? Si la proyección de la inmobiliaria a largo plazo es crecer, definitivamente realizar la implementación de estos procesos o de estas metodologías o de estas herramientas es fundamental desde un principio. Entonces sí, es un tema que definitivamente está siendo difundido recientemente y es fundamental que todas las inmobiliarias se enfoquen en eso, ¿no? Gracias. Perfecto. La siguiente pregunta sería, con respecto a la mano de obra calificada, ¿qué estrategia se puede utilizar para poder concluir el trabajo con eficiencia? Bueno, en cuanto a mano de obra especializada, estaríamos hablando básicamente de dos puntos fundamentales, ¿no? Hay en la bueno, en la construcción misma de acabados, digamos, obra gruesa, estructuras, la obra de mano especializada tiene que ser fundamental porque se tiene que hacer seguimiento a través de rendimientos, ¿no? Siempre los ingenieros de producción o los ingenieros de planeamiento en las obras tratan de cumplir con el cronograma y para cumplir este cronograma tienen que aplicarse, como anteriormente, una metodología o de una herramienta. Hay que parametrizar, digamos, cuántas personas voy a necesitar como especialistas o como operarios oficiales o peones para determinado trabajo de tal forma de que pueda optimizar en base a su rendimiento. Y obviamente esto va ligado un poco de la mano con la evaluación constante del personal, ¿no? Porque hay muchas personas, por ejemplo, y pasa en el sector construcción, que, por ejemplo, ingresa como operario, que es un personal calificado, para hacer ciertos trabajos específicos, pero finalmente en el campo no rinde, no llega al indicador en este caso que debería llegar y obviamente esto, digamos, genera cierto retroceso en el proceso de construcción, generando cierto atraso, ¿no? Entonces, sí se realiza una evaluación constante de todo el personal para poder optimizar ese tema. Ahora, no solo es en la etapa de estructura, estamos hablando también en la etapa de instalaciones eléctricas, sanitarias, equipamiento en general, que obviamente ya va más ligado al tema de los especialistas en este caso o de los contratistas, ¿no? Los contratistas ya tienen su mano de obra, mano de obra calificada como tal, como para poder desarrollar mejor su trabajo, porque en definitiva, esta mano de obra especializada tiene que estar previamente capacitada, ¿no? Y tener cierta experiencia como para poder hacer el trabajo. Ejemplo, de bombas, sensores, instalación de monóxido, de extracción, etcétera. Entonces, yo creería que fundamental en principio, para el tema de estructural, es el tema de circuito FIER, que es básico, y la evaluación constante tonal para que pueda ser más eficiente la productividad y en consecuencia la construcción misma. Perfecto. Gracias. La siguiente pregunta sería, en la zona sur del Perú, Tacna, ¿qué clase de proyectos inmobiliarios serían rentables? Para ser sincero, no conozco el sector Tacna como tal, pero digamos, sé que no podría mencionar un tema en específico porque no conozco. Sin embargo, teniendo como referencia Arequipa, podría mencionar que temas de desarrollo multifamiliar o departamentos podría ser una opción, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el costo de construcción por metro cuadrado en Lima moderna? Depende. En promedio, las inmobiliarias o las constructoras, incluyo el IGB, varían. En Lima Moderna están entre $600 a 650, 680, algunas que llegan a 700, ¿no? Dólares por metro cuadrado. Perfecto. Vamos con la última pregunta para poder finalizar la masterclass. Sería,
Teniendo como propiedad el terreno, ¿es posible desarrollar un proyecto inmobiliario financiándose a través de las preventas? ¿Cuál es el valor en promedio del precio de la preventa con respecto a la venta cuando el proyecto ya está realizado? Esto es muy variable porque depende mucho del costo a lo largo del tiempo, ¿no? Si bien es cierto, si en caso de que tengamos el terreno y desarrollamos o querramos desarrollar un proyecto, la inversión como tal debería realizarse uno, dependiendo mucho del terreno. Si el terreno es grande, vas a necesitar inversionistas, por así decirlo. Pero si el terreno es pequeño, lo puedes financiar directamente eh, en esto, con especialistas como tal. O sea, que el especialista te desarrolla el proyecto, te desarrolla el proyecto, inicia la preventa, 3 4 aproximadamente. Con ese fondo inicias construcción, sigues vendiendo y finalmente culminas el proyecto dependiendo mucho de tus flujos y de tus ventas, ¿no? Ahora, el promedio del porcentaje de cuánto sería la incidencia, aproximadamente un 20-22%. Ese es el promedio actualmente en Lima moderna, por así decirlo, ¿no? Gracias. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Queridos participantes, por el tiempo. Quedamos hasta ahí con las preguntas y respuestas. Con esto estamos finalizando la masterclass. Como se habrán podido dar cuenta, estamos haciendo referencia a un programa más completo en gestión y dirección de proyectos inmobiliarios, donde van a poder ver diferentes módulos desde mercados inmobiliarios, marketing y gestión comercial, arquitectónica, evaluación, gestión, contratos colaborativos, evaluación y técnicas de tasación y la parte de gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios, ¿no? Entonces, por haber participado de la masterclass como asistentes, ustedes van a tener un beneficio especial, el cual es un descuento sobre el precio regular, con el código GESDEPIN 123. El descuento es válido por 72 horas. Si gustan, pueden copiar el código, pueden tomar captura de pantalla. Les hará llenar un formulario para que puedan ingresar sus datos completos y se les puede emitir el certificado, el cual se les hará llegar a sus correos 5 días hábiles como máximo. Con esto estaríamos concluyendo la masterclass. Le agradezco, ingeniero Carlos, por su asistencia y por la exposición. Que tengan muy buenas noches, queridos participantes. Gracias a Hasta todos. luego. Buenas noches.